que se ubiquen en alguna de las mesas de trabajo y que si todavía alguno de los relatores tiene dudas sobre la actividad que van a realizar, se dirijan con el ingeniero Ovidio de Telesecundarias para que él les pueda dar alguna aclaración. Allá se encuentra al fondo, ingeniero. Adelante, muchas gracias. De la misma manera, les pedimos por favor que si en alguna de las mesas alguno de los compañeros asistentes viene acompañando a algún supervisor, supervisora, jefe de sector o jefe de enseñanza, que nos dé la oportunidad de que se integre en esa mesa a alguno de los supervisores para que puedan ellos hacer el diálogo que se tiene pensado. Les comento también que en unos momentos más a los diferentes grupos de trabajo se estará enviando el enlace donde será transmitido el evento para que nos hagan el favor de compartirlo y podamos llegar a más personas. Bien, si pueden tomar sus lugares, por favor. Bien, comenzamos. Buenos días a todos. Sean bienvenidos al Encuentro Estatal de Saberes Pedagógicos de Educación Secundaria. Agradecemos la presencia de las autoridades educativas en sus diferentes niveles, nacional, estatal, de sector y de zona escolar. Para contextualizar brevemente este evento, organizado en coordinación con la Subsecretaría de Educación Básica del Estado, la Dirección de Secundarias y el Consejo Consultivo de Educación Secundaria, hay que mencionar que este consejo se conformó el mes de febrero pasado, teniendo como propósito el trabajo colaborativo entre los tres tipos de servicios: generales, técnicas y telesecundarias. Entre algunos de los propósitos que se han planteado desde este consejo se encuentra profundizar en el análisis de la nueva escuela mexicana como elemento fundamental para impulsar la transformación del sistema educativo en Michoacán. De ahí que se promoviera la realización de este encuentro pedagógico de educación secundaria en nuestro estado. Vamos a dar la bienvenida a los integrantes del presidio en este evento. Agradecemos la presencia de la maestra María del Carmen Escobedo Pérez, subsecretaria de Educación Básica del Estado. Asimismo, la doctora María Judith Diegues González, directora de Educación Secundaria. En representación del Consejo Consultivo de Educación Secundaria, nos acompañan la maestra Evangelina Serafín Trujillo, supervisora de la zona 43 de Telesecundaria. El doctor Joel Chávez Contreras, inspector general de la zona 21 de Secundarias Técnicas. Agradecemos también la presencia del maestro Jorge Lemus Vargas, coordinador general de inspectores de secundarias generales. Y agradecemos muchísimo también la presencia y participación de la doctora Isabel Camacho Norzagaray, subdirectora en la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos. Dentro de este encuentro que vamos a realizar, quiero comentarles que por primera vez se estará digitalizando los trabajos que van a realizar cada uno de ustedes en las diferentes mesas de trabajo en tiempo real. Este es un ejercicio
que se implementa en nuestro estado por primera vez en colaboración con todos ustedes y con todos los tipos de servicios de secundarias. Bien, a continuación vamos a darle la bienvenida a la doctora María Judith Diegues González, directora de Educación Secundaria, quien nos dará un encuadre de los trabajos que vamos a realizar. Con el permiso de la subsecretaria de Educación Básica, maestra Carmen Escobedo, compañeros del Consejo Consultivo de Educación Secundaria, maestra Isabel Camacho. Muy buenos días a todos. Hoy es un día histórico para el nivel de secundarias. Por primera vez, estamos reunidos en comunión para conjuntar esfuerzos, capacidades y cosmovisiones que nos lleven a la transformación de nuestra patria. Doy la más cordial bienvenida a todas y todos los supervisores, jefes de enseñanza y ATPs de secundarias técnicas, telesecundarias, secundarias generales y en especial al Consejo Consultivo de Educación Secundaria. El esfuerzo al que somos convocados va orientado a dialogar y a reflexionar sobre lo que tenemos y sobre lo que queremos, es decir, juntar nuestras utopías y nuestros sueños. Hace unos días, dialogando con compañeros supervisores, concluimos que lo que tenemos es un gran diseño de la comunidad. Queremos un Es una tarea de todos contribuir al desarrollo integral y al máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. Contribuir a la excelencia de la educación en un marco de inclusión y de equidad, bajo los principios, fines y criterios que establece nuestro sistema educativo nacional. En el marco de la nueva escuela mexicana, la conformación de este Consejo Consultivo de Secundarias ha dado la oportunidad de que trabajemos en colaborativo por un fin común. Me voy a permitir nombrar a los integrantes del Consejo Consultivo de Secundarias que tuvieron a bien organizar este evento y juntarnos el día de hoy a todos nosotros en beneficio de los adolescentes que estudian en Michoacán. Por secundarias generales, el maestro Morelos Moreno González. Maestro, muchas gracias. El maestro Isaías Diegues. El maestro Austreberto Maya Uribe. La maestra Elizabeth Córdoba. Y el maestro Jorge Lemos Vargas. Por telesecundarias, los supervisores Jorge Luis Bonilla Tena. La maestra Evangelina Serafín Trujillo. El maestro Abraham Sánchez Maldonado. La maestra Marta Ramos Ledesma. Por secundarias técnicas, el maestro Arturo Pedraza Trejo. El maestro Salvador Pagua González. El maestro Francisco Villaseñor Esquivel. El maestro Joel Chávez Contreras.
y el maestro Alfredo Gómez Cardoso. Y su servidora, Sandra Isabel Arriaga Cornell, por Telesecundarias también. A continuación, le damos la bienvenida y le pedimos que nos conduzca un mensaje a la maestra María del Carmen Escobedo Pérez, subsecretaria de Educación Básica. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Si me permiten, antes de la inauguración, quiero dar algunas palabras y agradecer de manera muy especial a quien hoy también es parte de este presidium, la doctora Isabel Camacho. Gracias por estar hoy aquí. Y hace muchos años decían, cuando hay empatía, cuando hay medios de comunicación, cuando hay el punto común del interés en este punto de la educación, no hay necesidad de conocernos de hace mucho tiempo. Isabel, mil gracias. Un honor estar contigo el día de hoy. A los compañeros integrantes de la mesa, al doctor Joel Chávez, gracias Joel por tu presencia y por ser parte de este consejo. Al maestro Jorge Lemus, igualmente gracias también al estar presente y ser integrante de la mesa. A la maestra Evangelina Serafín, gracias maestra. Y de manera muy especial, yo quiero agradecer el trabajo que durante estos 5 meses, una servidora, pues llevamos 6 meses al frente de la subsecretaría y prácticamente Judith se integró al mes. Judith, de verdad me parece que se está construyendo el sueño. Y yo quiero un fuerte aplauso para Judith al frente de la dirección de secundaria. Porque aquí, en este salón, hay no solamente la experiencia de muchos años en el ámbito educativo. Aquí se conjuntan los sueños de muchos años de transformación en el estado de Michoacán. Estamos en Pátzcuaro, estamos en el corazón de Don Vasco de Quiroga, de la fusión de culturas, de la fusión del entendimiento de lo que hoy se ha denominado también la descolonización del pensamiento, pero sabiamente Vasco de Quiroga, y hay que decirlo, se enfrentó en España a través del aspecto jurídico a decir que los indios eran seres humanos. Y ahí está en la historia. Y aquí en Michoacán es el gran reflejo de esa fusión cultural y de ese respeto del saber que existía en Michoacán. Aquí en este salón, también está la fusión del sueño de la transformación en el ámbito educativo. A mí me da mucho gusto compartir con Lucha Zalapa, aquí presente, a quien yo le quiero agradecer, a Lucha, un fuerte aplauso. Porque durante muchos años mantuvimos la esperanza de la transformación en la educación. Porque durante muchos años nos enfrentamos a quien nos teníamos que enfrentar para decir que en educación tenía que tener otro rumbo. No solamente en educación, sino en el ámbito, pues, del magisterio. Y también yo quiero agradecer de manera muy personal a otra mujer que me ha enseñado mucho en el aspecto político, a Delfina Campos Equiva, que se me pierde mucho mi Delfi, pero no sé dónde anda Delfina, porque no se para. Mujer de izquierda,
mujer de persistencia y de perseverancia. Y además incansable, nunca se cansa la Delfina tampoco. Entonces, bien dice Judith, hoy estamos en una coyuntura histórica. Y yo quiero puntualizar. Hoy, bajo el mando de nuestro gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, y de nuestra secretaria, Gabriela Molina Aguilar, se tiene el momento histórico porque están convencidos de que es a través de la educación en que podemos hacer la transformación. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando planteó la reforma educativa, cuando plantea la revalorización del magisterio y cuando lanza la nueva escuela mexicana, hay toda una claridad de la revalorización del magisterio y que somos los maestros los que tenemos la esencia para la transformación en las comunidades. Y hoy con este planteamiento claro que se ha lanzado a través de la nueva escuela mexicana, me parece que los que estamos hoy aquí tenemos el compromiso histórico de transmitir y de darle a las nuevas generaciones no la certeza, tal vez la incertidumbre de los tiempos de la construcción. Nosotros no vamos a dar la certidumbre de todo lo hecho. Nosotros vamos a dar la incertidumbre de la construcción de un nuevo pensamiento, de una nueva sociedad y de una nueva educación. Y eso es un momento histórico. Es un momento que nos debemos alegrar, no atemorizar y mucho menos paralizarnos. Y el día de hoy ustedes están dando el paso de la movilidad, no solamente física, sino de la movilidad intelectual, de la movilidad de lo que los maestros siempre hemos sido, los transformadores sociales en cualquier parte de nuestro estado y de nuestro territorio mexicano. Con las experiencias, con la expertise que hay aquí, yo quiero pedirles que podamos caminar juntos porque hoy no son ellos y nosotros, o ustedes y ellos. Tenemos que ser uno solo. Y con esta reunión de hoy, con este encuentro de hoy, prácticamente se está dando paso, y le decía a Judith, por ahí anda también Juan Chagoya y varios compañeros, el gran encuentro de autoridades educativas que al ingresar yo a la subsecretaría planteé, y que lo planteaba para cerrar este ciclo escolar, y que por la dinámica no nos ha sido posible, pero sí podemos abrir, y quiero pedirles el compromiso de ustedes para construir y invitar cordialmente, por supuesto, a la doctora Isabela que nos acompañe y aperturar el próximo ciclo 23-24 con todo el simbolismo que debe de tener ese 23-24 del ciclo escolar, a que en Michoacán podamos tener la gran reunión de autoridades educativas que somos cerca de 1000. Es decir, las autoridades de básica, desde inicial hasta secundarias. ¿Creen que lo podemos hacer? Sí. Pues ustedes van a ser parte de conformar, de invitar y de consolidar. Ustedes se reúnen con primarias, con inicial, con preescolar, tienen esa oportunidad en cada uno de sus municipios. Hoy aquí están representadas todas las regiones de nuestro estado. Hoy aquí está el corazón de secundarias en Michoacán. Está el corazón de las secundarias y están en sus manos con sus docentes nuestros adolescentes, esos jóvenes que tienen y deben tener ese espíritu de rebeldía, pero de rebeldía de transformación, no de la rebeldía que desafortunadamente sí la política neoliberal llevó a los adolescentes, porque hay que decirlo, hoy tenemos el gran problema del consumo de drogas en las secundarias y hay que hablarlo claro, hay que hablarlo fuerte y hay que decir que es un problema. Y como bien mencionaba Judith con el planteamiento
de la resolución de problemas. Y ese es un problema que tenemos en nuestras secundarias, y ese es un problema que tenemos en nuestro estado, y ese es un problema que tenemos en el país, y tenemos que caminar juntos para resolver ese gran problema. Y aquí estoy segura que hay visión, claridad y propuesta para uno de los tantos problemas que tenemos en nuestro estado. Hay muchas cosas más que decir, pero hoy celebro este encuentro estatal, nada más ni nada menos, saberes pedagógicos de educación secundaria. Y todos y cada uno de los aquí presentes tienen un cúmulo de saberes, y compartir ese saber, dialogar ese saber, poner en la mesa tu saber y mi saber para construir un saber más amplio, es algo inigualable, es algo único e histórico. Así es que gracias por esta oportunidad a todos los compañeros que lo hicieron posible, a todo el equipo de secundarias, y si me permiten a la subdirección de telesecundaria, Enrique, si se pone de pie por ahí, Enrique, con todo el equipo, un fuerte aplauso para Enrique en telesecundaria, a la maestra Reina Villa de secundarias generales, Reina muy amable, lleva todo de secundarias generales, y al maestro con aprecio, el maestro Norberto, técnicas secundarias técnicas, maestro, y quien lo encabeza, por supuesto, Judith. Gracias por esta oportunidad, y vamos a construir un nivel de básica sólido, fuerte, porque hay experiencia, hay compromiso y hay rumbo de transformación en educación. Y dicen, ¿hay con qué? Sí, aquí está la esencia de muchos años. A mí me da, no pararía de nombrar a muchos compañeros que hemos transitado en diferentes momentos. Por ahí estaba el compañero de Pubálido que me estaba reclamando, ¿no estás? Acá está, de muchos años de lucha que hemos emprendido para que Michoacán llegue a ser ese corazón de la fusión de saberes, de cultura y sobre todo de transformación. Así es que enhorabuena, felicidades, y nos queda mucho camino que recorrer. Vamos iniciando. Les solicito ponernos de pie, por favor. Estamos a 21, ¿verdad? Bueno, en este día histórico para el nivel de educación básica y de manera muy particular para las modalidades de secundaria y los niveles de secundaria en el estado de Michoacán, siendo las 11 de la mañana del día 21 de junio del año 2023, declaramos formalmente inaugurado este encuentro estatal de saberes pedagógicos de educación secundaria por el bien de nuestra juventud en el estado y por el bien de nuestras comunidades. Enhorabuena y felicidades. La profesionalización de los docentes es una tarea que se encuentra enmarcada en la nueva escuela mexicana. Lo hemos estado trabajando durante todo este ciclo escolar 22-23 y tendrá sus primeros frutos directamente con los alumnos el próximo ciclo escolar. A continuación, vamos a presentar una experiencia pedagógica por parte de los compañeros de la Secundaria Técnica 41 del municipio de Tancítaro, Michoacán, que nos permitirá
visualizar los trabajos que se están realizando con miras a lo que será el próximo ciclo y el funcionamiento y la ejecución de la nueva escuela mexicana. Dejamos la palabra al maestro Omar Jerónimo Aguilar. Bienvenido. Ya está inaugurado, pero yo sí quiero pedir disculpas. También, punta de lanza, aspecto importante, los jefes de enseñanza. Un fuerte aplauso para todos los compañeros de jefes de enseñanza. Germán, de generales, Germán, y yo quiero de manera muy especial, yo sí quiero, digo a ambos, pero quien hasta diario como hormiguita y demás, a Dante, el maestro Dante, no sé dónde está, de secundaria técnica. Dante, todo mi aprecio y estimación para el maestro Dante, porque de verdad es un ejemplo de tenacidad, de perseverancia, de humildad y de sencillez. Dante, mi aprecio, y a Germán también. Gracias. Buenos días. Bueno, mi nombre es Omar Jerónimo Aguilar. Vengo de la técnica 41 de Tlaxcala. Y bueno, cuando me invitaron a presentar a compartir con ustedes, pues se me hizo fácil decir que sí. Bueno, como que me ponga nervioso, miren mis ganas. Pero cuando lo vi a ustedes dije, ah, caray, el panorama cambia, porque no estoy frente a alumnos ni estoy frente a mis maestros en la escuela. Creo que estoy ante un bagaje de experiencias, pues creo que ilimitado. Está, creo, lo mejor de Michoacán aquí. Bueno, espero no defraudarlos. Bueno, nosotros en la escuela, cuando vimos todo esto, creemos que este cuadrito que está aquí es la base de lo que estamos haciendo. Este diagrama nos presenta de manera general lo que debemos llevar hasta el momento ya como avance en las escuelas. Bueno, en lo particular la de nosotros, cuando planteamos la parte, cuando nos presenta el programa sintético y vemos que los contenidos no están tan ya ven, falta de experiencia para manejar esos dispositivos. Bueno, nos presentan un programa con contenidos limitados en bagaje, pues. Y la idea es llegar hasta acá, hasta el codiseño, pero pues no sabemos cómo hacerlo. Entonces, iniciamos con la parte donde el estudiante, donde el maestro tiene que apropiarse primero de los contenidos que nos están dando, que son los del programa sintético. Tiene que saber exactamente qué programas tiene para echar mano de ellos. Entonces, viene la parte donde esos contenidos tenemos que contextualizarlos en nuestro entorno, en nuestra escuela, y tenemos que tomar en cuenta pues todo, cómo están nuestros estudiantes, cómo están los maestros, cómo están los padres de familia, cómo está el municipio en sí, y en base a ello poder hacer modificaciones a este mismo, miren, para lo que estás diciendo, a ese mismo programa sintético, hacer modificaciones para contextualizarlo a nuestro entorno. Bueno, ya que tenemos bien apropiada esa parte, nos vamos a la otra parte, donde tenemos que articular
los contenidos que tenemos, pero todo dentro de nuestro contexto, y saber qué le falta a esos contenidos, pero debemos de partir de algo. Y afortunadamente creo que le dieron el clavo con esa parte que decían que las drogas las tenemos hoy metidas en todas las escuelas. Y este tema nos dio para iniciar nosotros. El tema de las drogas era un tema que nadie le quería entrar, nadie. Todos lo teníamos presente en todas las escuelas, pero decíamos, no, yo no me meto con eso, de ladito que pasa. Y ahora que nos lo presentan, pues tenemos la oportunidad de poder entrar, porque decimos, bueno, nos dan ya nos dan la oportunidad y estamos avalados por alguien para poder entrar ahí. Y nos metemos con el tema de las drogas, y entonces buscamos contenidos en el programa sistémico y no los encontramos. Pues ahí donde nos da la oportunidad de meter nuestros propios contenidos. Y bueno, los empezamos a meter nosotros, nuestros propios contenidos de los maestros, de cada asignatura, y es donde entra el codiseño. Pero bueno, a lo mejor encontrar los contenidos es fácil, pero crear las actividades que nos lleven para abordar esos contenidos es donde vamos a tener más problemas. Y bueno, nosotros en la escuela podríamos pensar que nosotros el diagnóstico lo hicimos. La parte donde les decía, tomamos en cuenta a los padres, a los alumnos, a nuestros maestros, a los mismos directivos, todo el entorno que engloba pues nuestro diagnóstico. Y luego la contextualización de los contenidos también la tenemos. Creo que cumplimos esa parte, pero aún nos quedan lagunas. Y donde estamos en el codiseño, que consideramos es la parte fundamental, el codiseño. Cuando hablamos de codiseño, pues sí nos preocupamos porque a veces pensamos que los maestros todos lo sabemos, y en realidad cuando un maestro normalista, hablando de los normalistas o de nuevo ingreso que llegan a una escuela, ellos piensan que tal vez todos lo sepan. Y todos los que estamos aquí, que tenemos un largo recorrido, sabemos que la experiencia es la que hace el maestro. Realmente el maestro se hace y se forja con el paso de los años. ¿Quién de nosotros no cometió errores cuando iniciamos? Como decía, que lanza la primera piedra, ¿no? Que se sienta libre del pecado, pero creo que todos nosotros hemos cometido errores y graves como maestros. Después, con el paso del tiempo, vamos corrigiendo ese tipo de errores. Y bueno, ya estamos aquí en el codiseño. El plano didáctico, donde nos juntamos todos los docentes por campos formativos, lo tenemos aún en proceso. Bueno, esta es una platicadita nada más, les voy a presentar lo que se ha hecho en la escuela. Ya ven, sin lentes no se ve. Yo me imagino que no alcanzan a ver desde atrás, bueno, desde aquí no alcanzo a ver. Pero esas son las evidencias de los trabajos de nuestros maestros. Claro, sin el apoyo de los docentes de enseñanza no hubiéramos podido, porque ese tratamiento nos aportaron ellos. Tenemos primero el trabajo de ellos individual, formación cívica y ética. Pero fíjense lo que tiene tiene la primera parte, que es esta parte que está aquí. Ya funcionó.
la parte donde dice problemática general, voy a poner otro porque ese casi no se ve. Ese es el. Las adicciones en niños y niñas en el municipio de Tancítaro. La temática prevención de adicciones. Luego viene el propósito, promover campañas sobre las adicciones con los estudiantes de secundaria con la finalidad de prevenir. Les decía, este es un trabajo individual, porque los maestros tienen que iniciar haciéndolo ellos. Si los juntamos por campos formativos, más de algunos se pierden y no trabajan. Entonces, para nosotros fue fundamental que el maestro trabaje primero de manera individual, para que enseguida pueda juntarse con su campo formativo y pueda pues platicar sus ideas, ¿no? Y de antemano todos tendrían que tener ya idea de lo que están haciendo. Pero siempre cuando juntamos por equipos, alguien se zafa y no se adentra en lo que están haciendo. Entonces, así como está les decía, aquí está la problemática, está la temática, el propósito, el perfil de egreso, los ejes articuladores que el maestro considera que influyen, pues, o que nos van a ayudar a llevar a cabo lo que pretendemos. Aquí están las matemáticas. Y fíjense cómo, primero, en la temática que presentábamos arriba de las adicciones, el maestro busca en los contenidos que ya tiene, que es del programa sintético, si encuentra contenidos, pues los va a poner, pero los tiene que poner ya contextualizados con lo que supone que nosotros ya hicimos en nuestro diagnóstico. Luego viene el plano 3, que es el codiseño, donde hay un contenido de interpretación de datos que se supone que no está en el programa sintético, y pone el maestro pues lo que él considera, está tal cual, no hay cambios aquí. En este que estamos presentando no hay ningún cambio, tal cual lo hizo el maestro, lo que él considera los procesos de desarrollo y aprendizaje que le van a ayudar a llevar a buen fin lo que él pretende. Y bueno, me puedo pasar aquí explicándoles una por una, pero pues no es la finalidad, sino no va a haber conferencia. Entonces podríamos tal vez compartirlo para que ustedes lo tengan por medio del supervisor, que comparta las actividades que tenemos, y a lo mejor con alguno que le sirva, ya con eso le ganamos. Bueno, después de que tenemos esto, nos damos a la tarea de juntarnos en un archivo de Word, tal cual lo escribieron los maestros, pero la finalidad es compartirlo con todos los docentes, para que se apropien de lo que ellos mismos hicieron de manera individual. Entonces enseguida, ya en el plano didáctico, los volvemos a juntar a los maestros, pero ya por campo formativo, ya trabajaron de manera individual. Entonces ya cuando se juntan, todos saben de lo que están trabajando. Bueno, la mayoría, porque hay algunos que no van. Pues a grandes rasgos, sí, así es lo que estamos haciendo. Me quise meter así de esa manera y tratar de explicar de manera general lo que se está haciendo en la escuela, pues porque creo que es lo que nos pudiera servir para los que aún no han iniciado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Omar Jerónimo Aguilar, por compartirnos la experiencia que están viviendo y trabajando en la Secundaria Técnica 41 del municipio de Tancítaro.
Sin duda, en las diferentes zonas, escuelas, el trabajo se está replicando de manera similar. Al momento en el que el maestro nos comparte, como dice, nos va a compartir su material, vamos a encontrar muchas coincidencias, pero también podemos encontrar aportaciones que nos enriquezcan, como es la intención del trabajo colaborativo. Aprender unos de otros, compartirnos los conocimientos y construir nuevos desde la realidad en la cual nos estamos desenvolviendo como docentes, como supervisores, en beneficio de nuestros estudiantes. Vamos a dar paso, sin más preámbulo, a la conferencia magistral sobre la nueva escuela mexicana y los materiales educativos, a cargo de la doctora Isabel Camacho Norzagaray, subdirectora de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, para la cual pido un gran aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar mi visita aquí con ustedes en mi querido Michoacán, porque yo quiero decirles que aquí en este estado hay personas de lucha a las que aprecio, estimo y quiero muchísimo. Michoacán tiene algo especial, de verdad. Yo soy de Baja California, pero aquí en Michoacán tengo grandes amigos, grandes amigos y amigas. Y quiero agradecer primeramente a la doctora Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación aquí en el estado de Michoacán, por tener tanto interés en este tipo de eventos como el que hoy nos reúne y nos encuentra. Quiero agradecer de verdad, de todo corazón, a la maestra Carmen Escobedo Pérez, subsecretaria de Educación Básica aquí en el estado, quien, no sé, a veces se habla desde el sentimiento por los recuerdos que nos ha traído la lucha por alcanzar una educación transformadora. Maestra, fue un placer conocerla, cuente conmigo para todo. ¿Y qué puedo decir de mi querida Judith Diegues? Con todo mi corazón te abrazo. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, también saludar a mi gran compañero Luis Miguel Cisneros, un gran compañero que ha contribuido mucho allá en la Dirección General de Materiales Educativos, nos ha acompañado en varios estados y que tiene una particularidad, y por eso es que lo apreciamos tanto, de aquí de Michoacán, un talento de Michoacán. Y Luis Miguel siempre nos recuerda qué es la pedagogía cuando nos acompaña en las diferentes conferencias y eventos que hacemos. Nos recuerda lo que es ser maestro. Luis Miguel nos recuerda la vocación. Por eso le agradecemos tanto que nos haya acompañado y que siga colaborando con la Dirección de Materiales Educativos. Bueno, gracias. Voy a poner estas cosas aquí. Bien, para entrar en materia quisiera hacerles una sugerencia. A mí me gustaría que se dieran un minutito para anotar alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento, algo que desde los colectivos que ustedes dirigen, coordinan y acompañan, que ustedes les haya quedado claro que esa duda puede estar obstaculizando este tránsito del programa sintético al programa analítico, la esencia del codiseño, qué sé yo. Ustedes son los que están directamente con los profesores y definitivamente tienen el sentir de lo que está pasando. Entonces, a partir de esa referencia, tomen nota, hagan una pregunta y durante la información que hoy les voy a compartir, visualizar si estoy referenciándola, si la estoy tocando, si estoy orientando. Y si no, bueno, dejamos este papelito con la pregunta para que luego se me haga llegar y con mucho gusto ver qué material traigo que pudiera orientar, ¿verdad? La duda que sus colectivos
les han dejado ver a ustedes como autoridad. Entonces, sí, por favor, tomen la pregunta y vean si durante la presentación hago alguna orientación sobre eso, y si no me lo hacen llegar, por favor, te los voy a agradecer, porque de lo que se trata no es de que yo aquí me siente y dé una conferencia, esto y el otro, sino de que tengamos un diálogo, porque esto es un encuentro entre maestros y maestras. Entonces, para eso es importante que yo también conozca y no me agarre siguiendo un guión de diapositivas, media hora, una hora, ¿verdad? Y que a ustedes no les haga sentido, pues porque no está relacionado con la duda con la que ustedes vienen a este encuentro. Entonces, vamos aprendiendo a hacer diálogos, más que conferencias, ¿no? Entonces, bueno, me faltan mis lentes, no sé ni dónde los dejé. Ya, ahora sí veo. Listo. Bueno, como pueden observar en ese material que desde la Dirección General de Materiales Educativos preparamos para este encuentro, nosotros le llamamos la NED y su cosmovisión educativa. Y es importante esto de la cosmovisión, porque platicaba yo con la subsecretaria antes de empezar, qué importante es que comprendamos que la nueva escuela mexicana tiene un marco filosófico dentro del humanismo, pero no cualquier humanismo, porque corrientes humanistas hay muchas, sino desde la construcción del humanismo mexicano. Y no podemos hablar de humanismo mexicano sin hablar de cosmovisiones. Y por eso la nueva escuela mexicana busca la construcción de una cosmovisión educativa. Y a eso me voy a centrar como una introducción. La nueva escuela mexicana, antes que cualquier cosa, es una convocatoria. Nos convoca. Es una convocatoria a construir un paradigma educativo propio o descolonizado. Ya hacía énfasis la subsecretaria en ese sentido, lo cual es completamente enmarcado en esta convocatoria. Es decir, la nueva escuela mexicana como tal no es un modelo educativo, es una convocatoria a construir un paradigma educativo mexicano descolonizado o propio, dependiendo del enfoque donde lo quieran ver. Ahora bien, hemos tenido, no hemos tenido. Ha habido intentos históricos por consolidarlo y construirlo, pero se han detenido por diversas razones. Hoy nuevamente, a través del proyecto de transformación nacional, se nos convoca a construir un paradigma educativo mexicano, a todos y cada uno de los profesores, independientemente del lugar que ocupemos en el campo educativo. Es una convocatoria para todos. Y esto implica dejar de tropicalizar modelos educativos, que la derecha tanto ha insistido. Hay que ir a Canadá y ahí van los intelectuales orgánicos. Mira qué bien está el modelo de Quebec, nos lo traemos y lo ajustamos a los mexicanos. No, pues y luego después nos traemos el de Finlandia, mira qué bien está, le hacemos el ajuste, ahí están los intelectuales orgánicos de la derecha haciendo los ajustes y lo implementamos en México. Eso se llama tropicalizar un modelo educativo. No más. La nueva escuela mexicana no quiere tropicalizaciones, quiere que desde lo propio, desde los territorios, de las comunidades, desde ahí construyamos primero paradigma educativo mexicano y que este logre luego concretarse en un modelo educativo. Y ese modelo educativo, que también está en proceso de construcción porque todavía no se termina, también se concrete en una propuesta curricular que también está en construcción. Si se fijan, tenemos paradigma, tenemos modelo educativo, que no es lo mismo que currículo, y propuesta curricular. Aquí tenemos
3 dimensiones de un paradigma muy importante y es precisamente en las que me quiero ubicar. En la que sigue, por favor. Primero vamos a hablar de este paradigma en construcción a partir de todos nosotros, donde nadie se excluye, donde, como decía Judith, vamos a unir utopías, caminos, esperanzas. Entonces, vida cotidiana es un elemento importante en este paradigma llamado Nueva Escuela Mexicana. Debe de quedar muy claro, porque luego lo confundimos, que si el modelo educativo, que si es reforma curricular, la de la nueva escuela, no, tampoco es reforma curricular. Entonces, aquí les traigo algunos elementos para puntualizar. Primero, por supuesto, hablando del paradigma, vida cotidiana. La escuela es un espacio donde se manifiestan representaciones sociales, históricas, culturales, afectivas e identitarias. Al reflexionarse sobre ellas, se enriquece y consolida la colectividad. Ahí hay un principio de paradigma, no de currículum, de paradigma importantísimo. La vida cotidiana es una dimensión investigativa pedagógica que nos permite aproximarnos a los universos simbólicos y cosmovisiones de los diferentes participantes en la vida escolar para develar aquellas creencias, hábitos, costumbres, mitos, rituales escolarizantes, tradiciones limitantes que ofrecen contenidos educativos para ser abordados desde su sometimiento a la duda, indagación, contrastación, contradicción, con la firme idea de construir y ofrecer posibilidades diversas de superación para que los aprendizajes que emerjan de ahí cobren significatividad. Aquí tenemos muy clara la definición desde el paradigma de la nueva escuela mexicana, que es vida cotidiana. Entonces, en el discurso nosotros manejamos mucho esto de la vida cotidiana de los alumnos, sí, pero si yo me voy a hacer una revisión de vida cotidiana, hay diferentes definiciones. No sé si ya les pasó. Hay diferentes definiciones de vida cotidiana. Y si estamos hablando que la nueva escuela mexicana es descolonizadora o pretende descolonizar los modelos educativos que se han implementado en México por más de 30 años, entonces tiene su propia concepción de vida cotidiana. Vida cotidiana es un elemento del paradigma. Entonces hay que estudiar desde el paradigma humanista crítico vida cotidiana. Y ahorita vamos a ver las diferencias en los paradigmas. La que sigue, por favor. Y bueno, ustedes saben que se habla mucho de la comunidad del centro, la comunidad del centro, ¿no? Pero a veces, si nos toca definirlo, pues como que tenemos algunas confusiones, porque también depende de qué referentes teóricos metodológicos hayamos tenido durante nuestro proceso de formación. Entonces, aquí hay una nueva definición de paradigma. Y dice, poner la comunidad al centro enlaza el reconocimiento de que en las acciones educativas áulicas y escolares están presentes vínculos que trascienden el espacio físico de la escuela, que sus consecuencias derivan en la posibilidad de imaginar otras formas de vida en común, otras formas de organización histórica, concreta y dinámica de las personas que la constituyen, a esa comunidad. Con el derrocamiento, es una palabra clave, con el derrocamiento de estereotipos y comportamientos que enmarcan prácticas humanas que ponen en peligro la convivencia humana y con la naturaleza, destruyendo los vínculos entre las y los sujetos que ocupan lugares compartidos. Ahí está, ahí hay una definición de comunidad muy clara, enmarcada en el paradigma de la nueva escuela mexicana, que no es cualquier paradigma.
La comunidad del centro requiere dejar atrás la idea de comunidad como un receptáculo de intervenciones. O sea, desde la escuela yo diseño una intervención y voy a la aplico a la escuela, a la comunidad. Porque yo creo que el saber experto está en la escuela. Y entonces desde la escuela yo diseño un proyecto y quiero impactar la comunidad para corregirla, para intervenirla. Esa idea hay que dejarla atrás. Eso no es comunidad. Eso no es. Entonces, hay una idea de la comunidad como receptáculo de intervencionismos. Esa idea hay que dejarla atrás. O a lo mejor la podemos conseguir como una organización funcional, ¿no? Es que la comunidad tiene que estar organizada de tal o cual manera para que funcione. Y tenemos la palabra función. Y desde ahí viene disfuncional, la familia, ¿no? Porque todo lo vemos desde la sociedad tiene que funcionar y para eso tiene que estar organizada de tal o cual manera. Y entonces desde la escuela queremos impactar para que esa comunidad funcione desde nuestra idea de función. Pero cuando cuestionamos funcionar para quién, ahí se rompe la idea de función, ¿eh? Y entonces también la podemos concebir la comunidad como un conglomerado de humanos, un conglomerado, y ahí está ese concepto que estaba muy presente en los modelos educativos anteriores, conglomerado de humanos. Pues no, desde la nueva escuela mexicana no se puede concebir comunidad así. Y entonces nos dice, como conglomerados a los que se le impone una visión única de la vida, del mundo, de rol, inclusive hablamos mucho de rol y no cuestionamos qué es un rol. ¿Se lo han cuestionado? El papel del supervisor, ¿se han cuestionado qué es un papel? La función, estructural funcionalismo, modelo neoliberal 100%. Entonces, este tipo de cuestionamientos a las conceptualizaciones que nosotros ya traemos arrastrando desde nuestra formación de años es lo que se requiere para reconstruir y resignificar la idea de comunidad. Entonces, dice aquí, para arribar a la construcción dinámica de lo comunitario, entendido como el espacio intangible en el que se reafirma la humanidad de los grupos, se deslegitima la violencia y se arriban a negociaciones culturales consensuadas. Eso es comunidad. Esa es la intención de poner la comunidad al centro dentro del paradigma de la nueva escuela mexicana, repito, en construcción. Porque no está terminado, no está definido, no hay un saber absoluto en todo, ningún funcionario se sabe todo sobre la nueva escuela mexicana, no, porque esta no puede construirse sin ustedes, no puede construirse sin los profesores que están allá en las aulas, sin su pensar, sin su utopía, no se puede. Entonces hay que caminar juntos, efectivamente, es un caminar juntos. Y bien, aquí si se fijan, hablamos de cosmovisión. ¿Qué hay ahí en el centro? Una serpiente, a ver, algún maestro de historia, algún antropólogo ahí de los compañeros. A ver, dinos qué es. Es dentro de la cosmovisión mexicana, es la serpiente emplumada, esa deidad que se reveló precisamente, desafió a los dioses, tomó el reto de robar los huesos sagrados, sometiéndose a diferentes batallas dentro del Mictlán, y entonces dar origen a todo, al universo. Ese señor pues que está bueno. Exactamente. Gracias, maestro, por la clase de historia. Gracias, de antropología, gracias. Bien, ahí está. Esa es la nueva escuela mexicana. Está muy claro. Por eso se llama cosmovisión. Y si no descolonizamos el pensamiento, no podemos remitirnos a lo grandioso de nuestros orígenes.
de nuestros pueblos originarios y a todas esas enseñanzas que quedaron ocultas, prohibidas, por imponernos un pensamiento único, eurocéntrico de las ciencias. Y todo lo que está fuera de ese pensamiento eurocéntrico no es conocimiento y no se reconoce al saber. Bueno, pues aquí tenemos que reconocerlo, por eso está. Es una cosmovisión educativa en construcción, la nueva escuela mexicana. Y bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué está pasando? Y que ustedes lo saben mejor que yo, porque ustedes trabajan mucho más tiempo y constantemente con los profesores directamente. Entonces, aquí nosotros le ponemos unos triángulos a esta serpiente emplumada que no la dejan florecer, no la dejan salir a flote, no la dejan reconocernos, porque hay paradigmas que la han detenido y que la quieren seguir teniendo en la profundidad. Entonces, ponemos primeramente el paradigma positivista. Es la base. El paradigma positivista, y todos ustedes que ya han leído la educación bancaria, esta denuncia, porque es una denuncia, que hace el más grande pensador crítico, Paulo Freire, que nos dice, la educación tiene un sistema bancario, ¿no? Entonces, si leemos a Freire, ustedes se van a dar cuenta que efectivamente, y ahora con las tecnologías, se le llama educación de cajero automático, ¿no? Porque pues nos metemos ahí, de tal concepto y rápido salió. Entonces ahora, no solamente es bancaria, o sea, ya no es la escuela propiamente la idea de un banco en donde el profesor deposita conocimientos en la mente del educando y se hace un experto en transmitir conocimiento. No, ahora también hay cajero automático, o sea, el alumno por sí solo puede ir a sacar conocimientos del cajero automático. Entonces, bueno, ahí está lo que es el paradigma positivista, pero hay un elemento importante que quisiera yo retomar de ese paradigma. Es el hecho de que la educación y la pedagogía es concebida en una relación causal, causa-efecto. Es decir, yo adiestro al profesor para que desarrolle una planeación didáctica súper detallada, porque tiene que controlar todas las variables del aprendizaje para que garantice la relación causal. Es decir, así enseño, esto enseño, así se aprende y esto se debe aprender. Ahí hay una relación causal. Entonces, se puso un énfasis con esto de formatear y detallar las planeaciones didácticas de forma exagerada, pero tenía que ver con esto de que hay que garantizar la relación causa-efecto, que lo que se enseña se aprenda. Lo que a mí me digan que deben aprender, eso yo, profesor, lo tengo que enseñar. Y lo garantizo a través de una planificación didáctica que no se me vaya a ir ningún elemento, porque tengo que controlar todas las variables que intervienen en el aprendizaje. Y luego me voy al aula y desarrollo A, B, C, D, puntualmente la planeación didáctica, porque yo tengo que garantizar que él aprenda lo que a mí me dijeron que tenía que aprender y que está en los programas, y a mí no me importa si hay alguna variable emocional, social, que en ese momento se haya atravesado. Yo la evito, la niego, porque yo tengo una planeación didáctica que yo tengo que garantizar. Enseño y ellos aprenden, porque eso es ser buen maestro, y porque así los van a evaluar a ellos, y a partir de lo que ellos aprendieron me van a evaluar a mí. Entonces sacamos factores de influencia importantes que tienen que ver en el aprendizaje y controlo variables. Ahí están las planificaciones didácticas. Maestro, no discuta, aquí hay un formato, son estos elementos, usted considérelo y váyase como todo técnico a hacer un proceso A, B, C y D dentro del aula. Ahí está, ese es el positivismo que ha estado impregnando la educación por mucho tiempo, ¿verdad? Ahí está. Pero podemos girarlo un poco y vamos a hablar ahora del otro paradigma,
que también está presente, porque los tres están presentes en todos nosotros, porque hemos sido formados desde el primero y luego nos llevaron al segundo, que ahorita les voy a explicar, y la nueva escuela mexicana nos está jalando al tercero. Por eso esta diapositiva es importante y ojalá yo le hubiera podido poner movimiento, pero bueno, no nos dio tiempo. Pero si lo giramos, nos vamos a dar cuenta que todos nosotros de alguna manera traemos un poquito de cada paradigma, un poquito. Y eso es lo importante, que aquí reconozcamos qué elementos traigo del positivismo, qué elementos traigo del paradigma hermenéutico y cómo estoy transitando hacia aquellos elementos del paradigma crítico, humanista crítico, que está construyéndose en México y que pretende ser el paradigma llamado Nueva Escuela Mexicana, a partir de que se modificó la ley en septiembre de 2019. Porque la Nueva Escuela Mexicana no nace después de la pandemia, no. Nace con la modificación de la ley, que falta mucho de modificar esa ley y que tiene muchos apéndices. Sí, es cierto. Y ahorita les voy a explicar, porque eso es un modelo educativo, pero no es una propuesta curricular. Entonces voy a explicar también esos tres niveles, si me lo permites. Entonces, bueno, también como estuve en maestrías y doctorados en las instituciones públicas, que no voy a dar nombres, ¿verdad? Pero que fueron las instituciones formadoras de docentes por excelencia, puesto que eran las públicas y a las que casi todo el mundo, todos los profesores fuimos. Entonces, ese paradigma, el interpretativo hermenéutico, pues tiene que ver con esas instituciones públicas. Y entonces, ese paradigma nace de la crítica, efectivamente, la crítica y el rechazo al paradigma positivista. Y entonces el hermenéutico, el Verstegen, decimos, ¿no? También se fue construyendo desde la crítica al positivismo, efectivamente, y llevaba muchísimos avances. Pero resulta que llegó el enfoque por competencias, paró a las instituciones públicas de formación del magisterio y les dijo, pues ahora agarras a tus intelectuales y a ver cómo me haces un discurso y me justificas las competencias. Entonces ese paradigma se paró porque era público y había leyes educativas neoliberales que le dijeron, tú eres público, párate y estás obligado a las políticas neoliberales públicas. Así es que me cambias todos tus programas por competencias. Y aparte de eso, vas a agarrar a todos tus investigadores educativos y académicos que hacen también investigación y me van a construir el discurso para justificar las competencias en México como una exigencia del proyecto Turing, porque de ahí vienen las competencias del proyecto Turing europeo y que se fue implementando a través del Banco Mundial. Si no le entras a las competencias, no voy a dar financiamiento a la escuela y así, ¿no? Fueron obligando a México a entrar a esas políticas neoliberales. ¿Y qué pasó con este paradigma hermenéutico interpretativo que llevaba un gran avance? Se paraliza. Se paraliza y entonces entran todos los intelectuales y entran todos los investigadores a fortalecer el discurso educativo de las competencias. Y entonces, ¿qué hicieron? Esta gran discusión que se llevaba sobre qué es educación, qué es pedagogía, qué es didáctica, qué somos los profesores y qué queremos ser, se paró y entonces se convirtieron en su mayoría en intelectuales orgánicos, que desafortunadamente es muy fácil identificarlos porque ahorita están queriendo asumir el discurso de la nueva escuela mexicana. Y ahí los vemos otra vez en conferencias promovidos por diferentes, ¿no? En diferentes secretarías de los estados, por el centro y diferentes agrupaciones. Y ahí están los neo-intelectuales orgánicos, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque no hemos sabido distinguir el discurso de lo crítico. Porque al mismo tiempo que el paradigma hermenéutico estaba en crecimiento y estaba agarrando fuerza,
tenía demasiado fundamento europeo también, demasiado fundamento europeo. Entonces, de manera lateral o alternativa, se iba desarrollando también el paradigma crítico, que no es el hermenéutico interpretativo, no lo es. Se iba desarrollando también ese paradigma con todas las alternativas, y ahí iban caminando a la par. Uno se detuvo porque se estaba desarrollando desde lo público, y como se secuestró la educación pública, pues se detuvo ese paradigma acá, nunca se descentralizó, nunca se descolonizó. En cambio, todo el paradigma crítico latinoamericano, el paradigma educativo latinoamericano, de las epistemologías del sur, de las investigaciones del sur, de las pedagogías colonizadoras, de la educación popular, tenía mucho semillero en México. ¿Qué me van a decir si aquí en Michoacán hay un gran desarrollo? Entonces, esos semilleros continuaron construyendo paradigma crítico desde lo alternativo. No se detuvieron porque no estaban financiados por lo público. Entonces ellos siguieron avanzando. Y bueno, al grado de que ahorita hay un gran desarrollo del paradigma crítico, y por eso la nueva escuela mexicana asume elementos del paradigma crítico latinoamericano, no del europeo, latinoamericano, asume elementos de ese paradigma y los posiciona en el marco curricular y en el plan de estudios para la construcción de la nueva escuela mexicana. Y ahí vamos a encontrar esos términos, pero no vienen del paradigma comprensivo, interpretativo, hermenéutico, no vienen de ahí. Porque del paradigma hermenéutico podemos rescatar la idea de contextualización, es correcto, de ahí rescatamos contextualización, pero territorio no viene de ahí. Territorializar la educación viene del paradigma crítico latinoamericano. ¿Sí se fijan? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Un tránsito de un discurso, de un paradigma hacia el otro. Y ese tránsito nos puede llevar años. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan cómo ustedes formativamente traen elementos de los tres paradigmas. Y entonces, pues necesitamos ir caminando juntos. Bien, hablemos del humanismo mexicano. El humanismo mexicano parte de lecturas de mundo no binarista o dicotómicas, donde los conocimientos científicos no estén distanciados de los saberes cotidianos y ancestrales. Es un mundo en donde los especialistas son personas que usan bata, pero también usan sombrero de paja. En el humanismo mexicano, el mundo natural y la condición humana sean complementos de una unidiversidad. Por eso ustedes pueden observar en el plan de estudios el principio que dice contenidos nacionales, sí, pero desde la diversidad. Entonces, programa analítico no solo es contextualización, no nos confundamos, porque contextualización en términos de teoría y diseño curricular se llama adecuación curricular. Es decir, yo tengo un contenido nacional y realizo una adecuación a un contexto, ¿no? Sí abarca eso en primera instancia el programa analítico. Pero entonces la gran pregunta, ¿qué es codiseño? Porque eso no es codiseño. Codiseño es territorializar la educación, territorio. Y no confundamos territorio, que sí viene del paradigma crítico, con contexto, que viene del paradigma comprensivo, interpretativo, hermenéutico. Hay un reconocimiento de lo racional, claro, y lo emocional en los sujetos. No se prioriza lo racional sobre lo espiritual, lo emocional, lo sentimental, el ser. No se puede priorizar. Es un elemento más de nosotros los humanos, pero ni es el más importante
ni es al que se debe dedicar la escuela, porque entonces nos regresamos al positivismo, nos vamos a regresar al positivismo. Y bueno, el que sigue, por favor, porque no quiero... Bien, el programa analítico, ¿qué es? Es una estrategia curricular. Punto número 1. El programa analítico es una estrategia curricular que recupera la pedagogía, pretende su fin. El fin curricular del programa analítico es recuperar la pedagogía robada, porque con el término de calidad educativa nos robaron la pedagogía y la redujeron a una técnica. Y entonces ahí están todos los intelectuales orgánicos que reforzaron el discurso de las competencias, sacando 1001 libros, técnicas de aprendizaje significativo, técnicas de cooperación grupal, técnicas de no sé qué, y entonces los profesores compraban todos esos libros, enriqueciendo a las editoriales y también a los intelectuales orgánicos que aún ahorita se quieren sumar a la nueva escuela mexicana, reconfigurando su discurso. Aguas con eso, porque ahí hay una trampa en el discurso educativo. Y no les voy a dar nombres, pero si yo les pregunto ahorita a ustedes, todos me van a dar nombres, ¿no? Entonces, esos que convirtieron la pedagogía en una moda pedagógica para darle fundamento al enfoque educativo por competencias y que se enriquecieron, redujeron la pedagogía y dieron los argumentos para que nos la robaran, porque lo nuestro es la pedagogía, no se nos olvide, sobre todo si somos normalistas. Lo nuestro es la pedagogía. Ahí está la expertise del profesor, en la pedagogía. Y por eso se lo robaron, para reducirlo a un técnico y pagarle como tal. Y entró la reforma de Peña Nieto, los exámenes estandarizados, y luego PISA, para que no te merezcas el salario, y entró toda esta embestida que sufrimos los profesores con la reforma de Peña Nieto. Pero ahí están los intelectuales orgánicos que hicieron el discurso, hicieron el discurso sucio. Bien, entonces, programa analítico es una estrategia curricular para recuperar la pedagogía desde el sentipensar y la sistematización de la experiencia como fuente de ruptura a los modelos que se institucionalizaron y promovieron lo instrumental y lo racional en el hecho educativo. Y este punto, sensible realmente. ¿Qué más es? Bueno, el programa analítico concreta la autonomía profesional del magisterio, dejando atrás los planteamientos prescriptivos y a priorísticos. Y ahí me voy a centrar ahorita en esta plática. ¿Qué es prescriptivo? Muchos de ustedes han hecho investigación y saben cuáles son los modelos prescriptivos, ¿verdad? Hago un diagnóstico, haz un diagnóstico, profesor del grupo. No, pues salieron así evaluados y aplico instrumentos de evaluación diagnóstica y veo ahí las carencias, ¿no? Y luego, para que no se oiga tan feo, le pongo el nombre de área de oportunidad, que no se oiga tan feo, pero en realidad es la carencia, ¿no? El delito acusador, la carencia que tiene el alumno ahí. Entonces yo, profesor, soy responsable de diseñar una propuesta para quitar la carencia correctiva y luego la aplico. Primero la diseño, ahí no existe el alumno ni lo que quiere, no para nada, yo lo diseño. Luego la aplico en grupo y luego le aplico una serie de instrumentos para evaluar si quité o no la carencia. Eso es un modelo prescriptivo. ¿Le suena familiar o no? ¿Verdad que sí? ¿Sí nos da? ¿Sí nos da? Bien. ¿Y qué es entonces a priorístico? Y este es un punto sensible de crítica desde la nueva escuela mexicana. ¿Qué es lo priorístico? Bueno, pues lo priorístico es este programa de estudios nacional que no debe ser tocado y que el profesor tiene que cumplir A, B, C y D con estos contenidos nacionales, y si quiere meter algún contenido, ándale pues, profe, no hay problema, pero primero los 3.400 contenidos que yo te puse en un programa de estudio y no te me sales de ahí. Eso es lo priorístico. Eso pensado desde la secretaría, en un escritorio, con expertos que tienen, no, si estuvieron un año en grupo se me hace mucho,
siquiera son profesores, y ahí está lo a priorístico, sin considerar los contextos, sin considerar a los profesores, ni a ustedes que conocen muy bien su zona. Yo fui supervisora de preescolar y también yo sabía cómo estaba. Sí, pero eso no cuenta, profe. Cuenta lo que los expertos, atrás de un escritorio y pagados por una editorial que ha ganado los millones y que ahorita les está doliendo mucho que ya no tengan los contratos, pues tú tenías que hacer lo que ellos decían. Y entonces, no, los contenidos nacionales. ¿Y saben cuál era lo que nos decía para convencernos? Que eran universales. Y que no, pues son los contenidos universales. Sí, son universales. O sea, nunca hicimos una crítica de los contenidos. Una crítica fuerte de qué tan universales eran los contenidos que proponían. Pero bueno, la verdad es que entre lo priorístico se ha impuesto un modelo de ciudadano desarraigado de sus raíces y universal, ¿no? Que le guste mucho ser cosmopolita. Bien, ¿qué otra cosa es el programa analítico? Se articula con el plano didáctico, se articula, no es lo didáctico, se articula con el plano didáctico, permitiendo la territorialización de los contenidos mediante proyectos. ¿Dónde está la articulación con los proyectos? Ahí está, la articulación entre lo analítico, proyecto, didáctico. Ahí están los tres planos. Los proyectos áulicos, comunitarios y escolares. Ahí está la articulación. Ese es el eje articulador. ¿Qué más es? Es una construcción inédita. Es decir, ningún programa analítico puede ser igual. Ninguno. Es una construcción inédita, porque es la esencia del codiseño que cada maestro y maestra diseña a fin de orientar los abordajes metodológicos. Es decir, el programa analítico es la dimensión pedagógica robada y que la tenemos que recuperar los profesores. El programa analítico no es didáctico, es pedagógico, es un análisis pedagógico, es recuperar la pedagogía, los principios pedagógicos y valorar la diversidad metodológica que nos ofrecen las sugerencias de la propuesta curricular, pero también muchas otras metodologías que yo como profesor, experto en pedagogía, puedo diseñar de acuerdo a lo que estoy viviendo en el día a día con los educandos. Entonces, realmente la reivindicación está en el programa analítico, porque es volver a discutir de pedagogía, es volver a discutir. La nueva escuela mexicana puso dos elementos importantes para volver a discutir. ¿Qué es educación? ¿Para qué educamos? ¿A quién educamos? Pero sobre todo, recupera la pedagogía. ¿Qué es pedagogía desde mi territorio? ¿Qué metodología me va a ayudar a que en ese territorio tumbemos los techos de cristal que tienen a la población mexicana sometida? Y que aunque estudie no puede, es un techo de cristal, clasismo, racismo, todo eso son techos de cristal que no dejan a las personas avanzar, crecer, desplegar sus capacidades, porque no conviene a un sistema neoliberal, ¿no? Donde la razón y la política educativa fue pagada y comprada por los grandes grupos de poder. Regresarla al pueblo es un pecado capital, y por eso son todos los que estamos aquí a favor de la nueva escuela mexicana, somos pecadores, porque andamos pecando, queriendo tumbar los techos de cristal de cómo va a ser posible, ¿verdad? Si la idea es reproducir estereotipos machistas, clasistas, discriminatorios, esa es la idea, pues tener a los ciudadanos en techos de cristal y que no se me levanten mucho porque no somos iguales, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la cosa. Entonces, y dice aquí, el programa analítico orienta abordajes. Les pido que
tomen esa palabra, la escriban en rojo, la subrayen, le pongan comillas y no sé qué tanto le puedan poner, porque es la contraparte de transmitir conocimientos, es la contraparte de enseñar. No es enseñar, es abordar juntos, abordar problemáticas, abordar, tienen que desarrollar, porque es un elemento pedagógico de la pedagogía crítica, realizar abordajes, no andar enseñando ni transmitiendo, sino acompañar con los educandos toda propuesta metodológica que facilite el abordaje de problemáticas, y en donde ahí están los contenidos del programa sintético o de algún otro lugar del territorio que yo lo propongo para fortalecer ese abordaje crítico. Ahí hay una clave importantísima para recuperar la pedagogía, que poco se ha hablado de eso, porque tendrías que haber estado viviendo en un proyecto alternativo cómo se hacen los abordajes desde el pensamiento crítico. Entonces, bueno, dice que permita dinamizar y flexibilizar la toma de decisiones en los espacios colectivos. Que sigue, por favor. ¿Qué no es el programa analítico? No es una receta pedagógica, no trabaja por competencias, no ve a la escuela como una isla, o sea, dentro de una comunidad, no busca unidimensionar a los agentes del acto educativo desde la individualidad. Y aquí quiero hacer una precisión conceptual. Desde el paradigma crítico, lo colectivo no es suma de individualidades. Eso no es lo colectivo. Es desde el disenso, la construcción del consenso que nos ha, para determinar el espacio, lo que nos es común, lo que nos es común. Aún con las diferencias y con respeto a las diferencias, pero siempre tenemos algo en común todos, siempre. Y eso, algo que nos une, debemos localizarlo, y eso nos hace cada día más humanos. ¿Qué no es? No fragmenta el trabajo pedagógico en sus diferentes escenarios, es decir, una planeación para esto lo aplico, otro para lo escolar, otro para lo que no. Aquí no hay fragmentación, hay un eje central y es la integralidad. No descontextualiza las realidades particulares que viven en cada escuela. No es un instrumento de trabajo meramente administrativo y aguas, porque en algunos estados están proponiendo formatos. Inclusive se juntan los supervisores con los ATPs, diseñan un programa analítico y se lo llevan a la escuela. No, es de abajo por arriba. Es de abajo por arriba. Entonces, no es una carga administrativa, al contrario, debe eliminar las cargas administrativas. No es una mera adaptación de los contenidos del programa sintético. Yo tomo el programa sintético y tal cual me lo llevo a la escuela y no me le hago una adecuación. No, porque ¿dónde dejaste la territorialización de la educación? ¿Dónde está la comunidad a hacerlo? Bien, no sé qué tanto tiempo tengo, Bien, otra cosa importante. ¿Qué implicaciones tiene, paradigmáticamente hablando, desde el paradigma de la nueva escuela mexicana, que muy poco tocan eso, Muchos hablan de la propuesta curricular, que es una reforma curricular. No es una reforma curricular. Tampoco es un cambio de currículum, no. Ahorita aquí tengo una diapositiva que lo explica. Pero primero hay que tocar el paradigma. Vámonos desde ahí, desde dónde pensamos, desde dónde estoy parada para pensar la nueva escuela mexicana. Si no reforzamos los principios del paradigma, vamos a reducir y diluir la nueva escuela mexicana con un discurso que la va a jalar al centro casi derecho. Y ahí están los intelectuales orgánicos haciendo la lucha de regresar el discurso crítico de la nueva escuela mexicana al centro derecha. Y ahí están, los están promoviendo las instituciones. Cuidado con eso, porque se va a diluir este anhelo de tener una educación nuestra, propia, que nos caracterice y nos dé identidad. Entonces, el paradigma analítico tiene implicaciones sociológicas, psicológicas, pedagógicas, epistemológicas, que ustedes que son
los jefes de enseñanza, supervisores, jefes de sector. Aquí, este es un lugar. Este es un lugar de acompañamiento. Déjenlo lo pedagógico a los profesores. Ellos son los expertos. Y ustedes aquí. Adelante la que sigue, por favor. ¿Cómo lo podemos entender? Y aquí tenemos nuevamente. Esto es el humanismo mexicano. Ahí está. La cosmovisión educativa para México. El fundamento sociológico de la nueva escuela mexicana procura develar las contradicciones, demandas y problemáticas sociales allí en lo sociológico. Las problemáticas, pero no nada más las problemáticas a corregir, no, también las contradicciones, si no, no es crítico. Si no develamos las contradicciones, no es crítico, no es emancipador. Yo le ofrezco la contradicción para que se emancipe a través de toda una reflexión crítica. Porque no olvidemos que la emancipación es el enfoque principal del paradigma de la nueva escuela mexicana. Otro, el elemento psicológico supera las visiones de desarrollo etápico en la procura de reconocer a los sujetos en la potenciación de sus capacidades humanas. Y ahorita les voy a decir qué se entiende por capacidades humanas y cuáles son las capacidades humanas del paradigma humanista mexicano crítico, que tiene mucha confusión, porque yo he escuchado muchas conferencias y sí dicen, no, que pedagógicamente se potencian las capacidades humanas. ¿Y cuáles? Y no dicen nada, no les ha tocado eso. Y engloban así capacidades humanas. No, espérate, hay capacidades humanas también en el positivismo. Y también hay capacidades humanas en el interpretativo comprensivo. Pero también hay capacidades humanas en el crítico y no son iguales. Por eso hay que tener mucha claridad, porque los libros de texto o los materiales educativos están basados en estas capacidades humanas que les voy a presentar específicamente. Aquí sí tenemos claridad a qué capacidades humanas nos estamos refiriendo y cómo las localizamos, cómo las podemos ver. Entonces, el elemento pedagógico impulsa la resignificación de los contenidos desde su abordaje crítico para la acción transformadora, es decir, crítico, revisar contradicciones, transformación. No es solo acción. Yo puedo actuar y estoy reproduciendo un modelo, pero estoy actuando, ¿no? Yo hago un diagnóstico desde la carencia de que están mal, que las nuevas generaciones son indisciplinadas y no sé qué, y entonces yo acciono, ¿verdad? Para cambiar una cosa por otra, un buen comportamiento y quitar un mal comportamiento. No, pues no, eso no es transformación, eso sigue siendo opresión y dominación. Entonces, el término de transformación también hay que entenderlo muy bien, porque no tiene que intervenir para cambiar. Y ahorita vamos a hablar qué es cambiar y qué es transformar, que no es lo mismo. Epistemológicamente, el paradigma de la nueva escuela mexicana propone la integralidad en el acto de conocer por encima de visiones fragmentadas de la realidad. Por eso, su preocupación de las asignaturas. Que muchos dicen, no, pues es que se están desapareciendo. No, y repito, este es un elemento epistemológico. Muchos de ustedes saben qué es la epistemología, porque precisamente de eso estoy hablando. Cuando hablo de los paradigmas, estoy hablando de los paradigmas epistemológicos. ¿Cuál es el principio epistemológico? Dice, la nueva escuela mexicana promueve la integralidad en el acto de conocer por encima de visiones fragmentadas de la realidad. Entonces las asignaturas fragmentadas, así como asignaturas, fragmentan el acto de conocer. Y por eso debe haber multidisciplinariedad en ellas, y están los campos formativos, ¿no? Para no volver a fragmentar el acto de conocer del educando, aunque yo sea especialista en una materia, ¿no? Y
el principio ontológico de la nueva escuela mexicana. Motiva armonizaciones, ideas, motiva armonizaciones para formarnos humanamente diversos y culturalmente plurales, porque hay que reconocernos plurales. Es decir, una propuesta, por ejemplo, alternativa de Oaxaca, no puede llevarse a Baja California. No puede, porque somos culturalmente plurales. Plurales. Este mosaico que dice nuestro presidente, eso somos. Y no se trata de dividirnos, ni fusionarnos una cultura a la otra, no. Se trata de que convivamos. Por eso la negociación cultural. Bien, a la que sigue, por favor. Entonces les voy a plantear el reto. Sí, ¿sabes? Bien, ustedes, como supervisores, inspectores, jefes de enseñanza, ATPs, gracias, tienen un gran reto, enorme. Pueden leer a Castoriadis, a Cornelius Castoriadis, con estos, porque busqué, también fui supervisora, les comenté, ¿no? Busqué aquellos elementos que me permitan entender la tensión, porque hay tensiones, hay tensiones, y voy a comentarles esas tensiones, vinculadas a los paradigmas que les comenté. Hay mucho ruido, no sé si quieran mejor pasar a las preguntas. Bueno, entonces, comentarles que estas tensiones tienen que ver con los paradigmas que les mencioné anteriormente. Y están dentro de la estructura de la SEP y fuera de la estructura de la SEP. Tenemos reflejo interno y reflejo externo. Porque hay quienes quieren regresarse a lo instituido, pero hay toda una gente que quiere caminar hacia lo instituyente. Y ahí están ustedes en medio, y se los voy a explicar. Dice, todo instituido tiene por delante un instituyente. Yo te les voy a hablar claramente, ¿no? Es decir, lo instituyente es lo que aún no está, pero está por venir. Está enfrente, lo instituyente está frente a lo instituido, ¿no? Es decir, es lo que está siendo en el camino al andar. Lo instituyente es lo que está haciendo. Eso es muy importante. Lo instituyente son todos los movimientos, luchas, consensos, alianzas para subvertir o reemplazar el orden dado por uno nuevo, nuevos valores, nuevas ideas y nuevas formas de relacionarse. Ahí está la horizontalidad, en esas nuevas formas de relacionarse. Lo instituyente llegará en algún momento a instituirse, y una vez instituido va a producir un proceso de institucionalización. Se va a convertir en un nuevo status quo de la nueva norma, de la nueva regla, de la nueva ley o de la nueva institución. Es decir, sufre un proceso de burocratización también. Y entonces lo explico. Hay elementos de un paradigma institucional viejo, instituidos, que se resisten a morir. Pero también hay elementos de un paradigma crítico humanista que están configurando lo instituyente, pero que aún no terminan de nacer. Y en ese, entre lo instituido y lo instituyente,
están ustedes. Y por eso es que tienen que hacer un ejercicio de reflexión. ¿Qué de lo instituido se queda? Pero ¿qué de lo instituyente me traigo al presente para poder caminar? Y esa discusión no se las puede dar su jefa de departamento, ni la subsecretaria, nadie. Es una discusión entre ustedes como colectivo de supervisores, jefes de sector, jefes de enseñanza. ¿Por qué? Porque yo entonces pongo las llamadas funciones que tengo ahorita y las reviso entre lo instituido y lo instituyente para poderlas reconfigurar hacia fortalecer lo instituyente y eliminar de una vez por todas lo instituido por el modelo neoliberal. Esa tarea es compleja y es un reto, y eso es el centro de los análisis de los colectivos de ustedes, porque que el programa sintético, que el programa analítico, allí en la escuela, le corresponde a la escuela. Y entonces yo supervisor, ¿qué hago? Esto, reviso entre lo instituido y lo instituyente, poniendo las funciones en el centro, para poder decir, este es de lo instituido, pero no me sirve para caminar a lo instituyente. Lo instituyente es la nueva escuela mexicana. Y esa revisión es la que tienen que estar haciendo ustedes en sus colectivos. Al que sigue, por favor. Y bueno, tenemos que abandonar la idea que se instaló desde los modelos prescriptivos, en donde la enseñanza estaba basada, el modelo por competencias estaba basado en una tesis. Y esa tesis era que los factores directos al aprendizaje, es decir, la relación maestro-alumno, influye mayormente que los factores asociados, o sea, la cultura, el nivel económico. O sea, influye más en el aprendizaje esta relación que tengamos maestro-alumno en su planificación didáctica, que si el alumno comió, que si no comió, que si le pegaron en la casa. No, eso no importa. Es tu profesor. Y entonces ahí se basó el modelo por competencias. Es una tesis neoliberal que mucho tiempo promovió la UNESCO, aguas. Y aquí entró la reforma de Peña Nieto con esta idea. Y aquí entró la evaluación al magisterio, y aquí entraron los golpeteos, porque los alumnos reprobados y que el maestro no sé qué. Ahí está la tesis, muy conocida. Y entonces llegaron los 12 rasgos de la normalidad mínima, las escuelas efectivas, los 11 factores de las escuelas efectivas, o me estoy equivocando. En esta tesis, no importa el contexto, no importa el techo de cristal en el que haya nacido el educando, lo que importa es tú, profesor, tú, que individualices la enseñanza. Sí, como con 45, ¿cómo la individualizo? Y ahí estaba el profesor queriendo hacer y deshacer, creyéndose el discurso de los intelectuales orgánicos que fortalecieron la embestida que nos dieron al magisterio. Entonces hay que aprender a distinguir los términos, porque no es lo mismo la nueva escuela mexicana, es completamente diferente. Hasta ahí. Entonces, me faltó una diapositiva, a ver, saquen. Me falta la diapositiva, donde vienen las. Quiero hablarles, yo no sé si están en de las competencias, de las capacidades. Bien, voy a hablarles de los materiales educativos. Yo les comenté que los materiales educativos giraron en función de dos cosas importantísimas.
capacidades humanas primeramente, y una metodología de diseño de los libros que potencie, que le apoye al profesor para potenciar las capacidades humanas desde estas concepciones del paradigma crítico. Tenemos aquellas capacidades humanas llamadas volitivas. Aluden a la capacidad de emprender acciones y proponer cambios en la coherencia, cambios en coherencia con opciones que se tomen. Las decisiones individuales y colectivas que se tomen son el fundamento de la acción. Yo no acciono sin una decisión colectiva. Volitivas, de voluntad. Y bueno, ahí hay muchas definiciones, pero pues no puedo yo extenderme tanto. Y entonces, para atender la capacidad humana de la voluntad, volitivas, porque son muchas, los libros de texto motivan la participación desde la voluntad, no desde participar para que me tomen un punto y luego se vaya la calificación, sino motiva la voluntad porque atiende elementos, contradicciones, factores de la vida cotidiana del educando. Por eso hay que remitirnos al concepto de vida cotidiana, ¿no? Entonces motiva la voluntad. Y entonces los libros de texto tienen un principio metodológico de motivar la participación, ¿no? Y hay otras capacidades humanas, las afectivas, que tienen que ver con los afectos. Bueno, entonces los libros de texto atienden otro principio metodológico que tiene que ver con la comunicación. Un diálogo le habla al educando el libro de texto, le habla al educando, se comunica el libro con el educando. ¿Por qué? Porque hay que atender metodológicamente el principio comunicacional en los libros de texto. Para atender que las capacidades afectivas, las otras capacidades son las cognitivas, que ya todos ustedes conocen muy bien, ¿no? Se refieren a las capacidades mentales y de pensamiento que forman las múltiples posibilidades de tener un conocimiento en donde se despliegue la condición humana, la intelectualidad de la condición humana, y por eso la necesidad de contextualizar los libros de texto, atender a la mayor posibilidad o dejar la flexibilidad para que se atienda al contexto en los libros de texto. Tenemos otro elemento que es la significación del libro de texto, crear significado. Sí, ¿qué hacía con eso? Crear significado. Y por eso hay que atender a las capacidades de trascendencia del ser. Se refiere al poder reconocer el sentido más amplio de nuestra vida, el sentido de nuestra vida. Si mi sentido es consumista, materialista, clasista, pues órale, pues no, ahí va. Ya ese ya se promovió mucho. Pero el humanismo, humanizarnos, la naturaleza, pues ahí hay otro sentido de vida. Bueno, pues los libros de texto crean significados en esa dirección, humanizar. Y acá estamos en la humanización, dice, es la capacidad de desear los anhelos, las utopías, los gustos, pero en el acto cotidiano, en la vida cotidiana, no en el discurso ahí superfluo por encima, no, en el acto, en el actuar con el otro, en solidaridad con el otro, ¿no? Entonces, sí tienen otro sentido muy importante los libros de texto y sí tienen claro a qué capacidades humanas está atendiendo para potencializarlas. Y por última, la de transformación, el elemento de transformación del libro de texto. ¿A qué capacidades humanas atiende? A las valorativas, que desde el discurso neoliberal se llaman axiológicas, ¿no? No, aquí no se llaman axiológicas,
se llaman capacidades valorativas. Es decir, ponerle el valor a todo aquello que tenga con mi visión de vida, de humano, de armonía con la naturaleza. Y tener mucha claridad de lo que está bien y lo que está mal. Y no entrar en esto de que no, pues para mí está bien, pero si para ti está mal, pues es tu problema, ¿no? O sea, para mí está bien. No, eso no nos hace humanos, eso nos divide, nos clasifica. Entonces, lo valorativo tiene mucho que ver con lo que concebimos como bueno o malo, el buen trato en la convivencia, el buen trato, el aprender a vivir bien, con dignidad. Ahí están las capacidades valorativas. Entonces, aquí yo les muestro prácticamente la metodología de los libros de texto. Esta es por primera vez se comparte. Pero como les digo, a nosotros nos quedan claros qué capacidades estamos potenciando a través de los libros de texto. Sí tenemos claro. Estas capacidades están muy asociadas a los rasgos generales de aprendizaje que están en el perfil. Y participación, comunicación, contextualización, significación, humanización y transformación son los elementos metodológicos con los que se diseñaron los libros de texto. Entonces, pensar que son iguales a los que se tuvieron desde el modelo neoliberal es un error. Ya estamos viendo aquí la diferencia, ¿no es así? En el diseño. Y entonces los profesores poco a poco se van a aprender a mover en el uso de los libros de texto así, con esta circularidad, ¿no? Porque no hay que fragmentar tampoco la estimulación de las capacidades. Y bueno,